Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más en este día miércoles para poder aprender de la palabra del Señor, tener nuestro discipulado en línea, ¿verdad? De doctrina básica, ir aprendiendo cómo conocer más del Señor y hacer su voluntad. Así que este día el tema es la vida de Asaf. Y qué interesante es ver cómo este músico, este salmista, nos deja una enseñanza muy grande a todos nosotros. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 16 al 17. Primer libro de Crónicas, 15 versículos. Vamos a leer del 15 al 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 15 al 17 dice: Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Recuerde que aquí David trae el arca a Jerusalén, y en uno de los intentos que habían querido traer el arca, la pusieron sobre una carreta con bueyes, y no era la manera. Entonces, era como se había ordenado, y por eso dice, como lo había mandado Moisés. Versículo 16, asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumento de música, con salterios y arpa y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Amén. Ahora, probablemente usted puede hacer tal vez alguno de ustedes, tal vez nunca ha escuchado sobre Asaf, y puede decir, pero ¿y este quién es? Ok, Salmo 73, no vamos a leer mucho porque no es la intención hoy estudiar el Salmo 73. Probablemente lo podemos estudiar más adelante. Y dice, este Salmo 73 lo escribió Asaf. Esto solo es como un contexto para poder entender un poco más la enseñanza que vamos a ver esta noche. Amén. En lo que lo busca, Salmo 73, por favor. Salmo 73, versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en el versículo 2 y el versículo 3 vamos a ver por qué razones que vamos a estudiar a Asaf. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y oiga lo que dice, esto es lo importante. Viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Esto fue, y ahí está, como le digo, en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amén. Entonces, pero volvamos otra vez al versículo 3, que es el que me interesa. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias hasta ahora porque nos permites una vez más poder escudriñar y estudiar tu palabra. Señor, háblanos. Queremos disponer nuestro corazón para recibir más de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires, que quiera interferir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vemos en el libro de Crónicas la selección de que fue lo que pidió, ¿cómo se llama? David, ¿verdad? David dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría, y dentro de estos eligen a Asaf. Asaf es lo que hoy en día conocemos como aquel que es un director de alabanza. Mire, separemos una cosa líder de alabanza y otra cosa es director de alabanza. Líder de alabanza, poniéndolo desde nuestra perspectiva, líder es aquel que está a cargo de todos los servidores de la alabanza, y director es el que dirige la alabanza en cada servicio. Entonces pueden haber varios directores bajo ese concepto. Entonces Asaf era un director de alabanza y él estuvo ahí presente y David lo escuchó, lo vio cómo adoraba. Hay varias otras porciones, etc. ¿Qué quiero decir con esto? No era cualquier músico, no era cualquier cantor, significa que tenía que haber tenido una habilidad, pues, para la adoración. Pero, fíjese, siendo él un servidor, siendo él un levita, y vemos lo que sucede allá en el Salmo 73, ¿verdad? Dice que tuvo envidia de los arrogantes, porque vi la prosperidad de los malos. Fíjese que muchas personas se agotan diariamente porque están esperando cosas, están esperando de Dios cosas que el Evangelio no promete. Vivimos en un tiempo en el cual es común que usted vea en alguna de las redes sociales, que usted vea a alguien que ponga ahí, dale like a esta publicación porque tu milagro se concederá hoy. El que diga amén, el que diga amén, viene la respuesta del Señor. ¿Quién cree en su milagro? Y también el Evangelio de la Prosperidad durante muchos años, porque no es nuevo, ha enseñado de que debemos de hablar palabras positivas todos los diarios. Debemos de decretar, declarar y un montón de cosas, ¿verdad? Y ahí vemos situaciones, ahorita usted va a ver que ahorita que está finalizando diciembre, usted va a escuchar a mucha gente que empiezan a designar este año que viene como el año de esto, como el año de aquello, y lo hemos visto no reciente, le estoy hablando de una práctica de más de 20 años en las cuales el año de esto, el año de aquello, etc. Entonces, muchos, cuando no tienen un conocimiento de la palabra, porque mire, por eso es esta enseñanza de este día, que nos ayuda a conocer su palabra. Entonces, cuando no tenemos conocimiento de la palabra, cuestiones como estas nos afectan por una razón. ¿Sabe por cuál? Porque le afectan a aquel que está pasando necesidades o aquel que, como en el caso de Asaf, tuvieron envidia. Ahora, ¿quién de nosotros no ha tenido envidia de que alguien esté mejor que nosotros? ¿Quién de nosotros no ha tenido envidia porque tal vez nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, algún familiar que no es cristiano, está mejor que nosotros? Tiene una condición económica mejor. ¿No será que vemos a mucha gente que, un ejemplo, sale de viaje y publican fotos, ¿verdad?, de que han salido de viaje y etcétera? Hay un error que cometió Asaf. Asaf era servidor del Señor, vivía en la presencia de Dios
y se le olvidó que le servía a Dios. Probablemente se le olvidó que quien bendecía o quien prospera es Dios. Pero que lo que nosotros debemos buscar primeramente es el reino de Dios, hacer su voluntad. Entonces, que como creyentes nosotros debemos de buscar la restauración y la edificación de nuestras almas, como se lo dijo el apóstol Juan al anciano Gallo. Amado, yo deseo que seas próspero en todo lo que hagas. Gallo era un comerciante que se dedicaba a darle hospedaje a los que pasaban por el lugar donde él vivía para ir a predicar el evangelio. Entonces él tenía que ser próspero económicamente en su trabajo, en su negocio, para poder seguir sirviendo a aquellos. Entonces le dice, yo deseo que seas próspero, pero Gallo, de nada sirve, de nada sirve que tú seas rico, porque el Señor no está en contra de la riqueza. El Señor está en contra de que amemos la riqueza o amemos el dinero antes que a Él. Porque si lo amamos primero a Él, vamos a tener la capacidad de poder administrar lo que el Señor nos da. O si no, recuerden los talentos. A uno le dio 1, a otro 2, a otro 5 y a otro 10. A otro le pudo dar 20, 40, etcétera. Y Dios según la capacidad. Y muchas veces, cuando no tenemos esa capacidad espiritual, nuestra alma puede tomar decisiones que no sean las correctas. Ahora, se dice que aquel que está mal económicamente es porque está en pecado. No, no es así. Y se dice que aquel que es próspero es porque está espiritualmente bien. Tampoco, es falso. Es falso. Ni tampoco el Señor nos ha llamado a una resignación. Ay, pobrecito de mí. Ay, no, es que el Señor me quiere tener pobre, porque tampoco es así. No confundamos lo que el apóstol Pablo dice. He aprendido a vivir en escasez o en abundancia. Y entonces pareciera que aquel que es creyente, que aquel de la iglesia cristiana, estamos resignados a vivir en una vida de pobreza porque así nos quiere tener el Señor. No. No confundamos esto con el hecho de que nuestras almas no sepan administrar. Y no estoy hablando solo de administrar el dinero, no. Nuestras almas no sepan administrar nuestra vida espiritual. Porque ¿cuántos han prosperado económicamente y han regresado al mundo? Y si usted está consciente, en este sentido, si usted está consciente de decir, Señor, no, la verdad que al mundo no quiero regresar, pero por medio de esta prosperidad económica puede hacer que yo me pierda, ¿usted qué decisión tomaría? No, diría, entonces mejor no, Señor, mejor me quedo comiendo frijolitos. Entonces hay un cambio de madurez en lo espiritual. Pero mientras muchas veces no demos ese cambio de madurez o nos volvamos inmaduros, no sé cómo, porque es lo que le pasó a Asaf. Brotó esa inmadurez que había en él. Tuve envidia de que estos impíos prosperaban. Vi. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo le estoy sirviendo al Señor y estos son prósperos? Pero hay algo muy importante. Asaf fue un hombre de Dios. Y estuvo con el rey David. ¿Qué características hay de Asaf como músico? Bueno, escribió varios salmos. Fue pionero bajo el liderazgo de David en la adoración. Era levita. Entonces él tenía el derecho para poder servir en la presencia de Dios toda la vida.
Imagínense, toda la vida. En el tiempo de su nacimiento, era en el tiempo del rey Saúl y había una apostasía tremenda. Entonces, el interés por aquellas cosas espirituales estaba al más bajo nivel. Entonces, cuando David se convirtió en rey, guió al pueblo en un despertar espiritual, llevando el arca dentro de los muros de Jerusalén, lugar de alabanza y adoración sin inhibiciones. ¿Qué más? David era el instrumento en las manos de Dios para causar una renovación como nunca antes se había hecho. Amén. Porque cuando hablamos cuando hablamos de David y del tabernáculo de David, dice que el Señor restaurará el tabernáculo de David. Está hablando de la adoración con libertad. Porque David podía postrarse. David no era levita, pero en el tabernáculo de David él podía entrar a la presencia de Dios, él podía postrarse, él podía danzar, él podía derramarse, etc. Entonces, David, como siendo rey, más adelante en este capítulo también danzó, ¿verdad? Y también, como le decía hace un momento, ahí en la tienda danzó en adoración y sin inhibiciones delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué más? Recuerde cuando María guió al pueblo, ¿verdad? En cantos y danzas para alabar a Dios, que esto fue espontáneo, porque la alabanza tiene que ser espontánea. Amén. Entonces, para ir un poco avanzando con esto, aquí en este versículo encontramos por primera vez a Asaf. Y pasa algo muy, muy interesante. De un momento a otro, un hombre desconocido pasó a lo más alto en el servicio o en el conocimiento. ¿Por qué? Porque todo el pueblo empezó a saber quién era Asaf, también quién era Emán y quién era Etán, ¿verdad? Tal vez Asaf era conocido con los suyos, pero eran poco, pues, era un desconocido en el sentido de todo el pueblo. Entonces, de un momento a otro pasa. Y entonces es escogido para dirigir la música de alabanza que escoltaba el arca, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en los versículos que leímos, ¿verdad? Del 15 al 17. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Amén. Entonces había que llevar esta adoración porque el arca regresaba a Jerusalén. Entonces, para que los dirigentes o para los que estaban los principales de los levitas estuvieran enterados de su talento musical, Asaf debe de haber tenido una fama similar a la de David en lo que se refería a adorar a Dios, como cuando David era pastorcito y su arpa era conocida en la corte. Así Asaf en el reino de David. Recuerde que llegó uno cuando aquel espíritu atormentaba a Saúl y dijo, no, mira, rey, ahí hay uno que toca el arpa, que ministra como no tienes idea. Y llamaban, ¿verdad?, a David y ministraba. Y aquel espíritu que atormentaba a Saúl, pues lo mantenía en paz. Entonces viene el rey David, asigna a Asaf para que fuera director de alabanza y adoración ante el arca del pacto. Primera de Crónicas 16, versículos 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero. Imagínense.
qué privilegio, ¿verdad? Asaf fue el primero que llevó, ¿cómo se llama? La administración con la alabanza. Versículo 7, entonces aquel día comenzó a aclamar a Jehová. Perdón, entonces en aquel día David comenzó a aclamar por mano de Asaf y de sus hermanos. Y en el 37, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová Asaf y sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Amén. Mire, ¿y qué leímos allá en el Salmo 73? Vio la prosperidad de los impíos y tuvo envidia. Quiere decir que todos estamos expuestos, ¿verdad? Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes. Era el ministro de alabanza que David había designado, viendo la prosperidad de los impíos. Hay un problema muy grande con aquellos que hemos estado en la alabanza. Y tal vez la diferencia es cuando uno ha sido enseñado. Mire, el David de la iglesia, el ministrante principal de la iglesia, no es el director o el líder de la alabanza. El David de la iglesia es el pastor. Y muchas veces a los que hemos estado como directores o como líderes, se nos puede inflar el ego, ¿verdad? En creer que nosotros cantamos muy bien. Muchos han caído en ese error de creer de que la gente llega a la iglesia por ellos. Es común el escuchar de que los de alabanza nunca están en el tiempo de la prédica. Y déjeme decirle algo. Para mí, por mi experiencia, es requisito tener conocimiento de la palabra. No solo estar en el culto, no solo estar ahí siempre, no, tener conocimiento de la palabra. Porque, mire, hay una diferencia muy grande, y hablo desde mi experiencia, hay una diferencia muy grande cuando usted o cuando uno dirige la alabanza por la capacidad que Dios le da, por el don que Dios le ha dado. Y otra muy diferente cuando usted empieza a conocer de la palabra de Dios, empieza a tener un conocimiento bíblico. Cambia por completo la perspectiva al momento de la adoración y de la alabanza. Pero bueno, sigamos. Entonces, Asaf sin duda fue un hombre con grandes dones espirituales y con mucha potencialidad, ¿verdad? Definitivamente que tuvo que haber habido una unción del Señor para guiar el pueblo en la adoración. No era de él. Y ese es el error que muchos cometemos. Creemos que nosotros somos los de la unción. No, la unción es del Señor. Él es el que nos unge, el que nos cubre, el que nos da gracia. Y qué triste es confundir la unción del Señor con nuestras capacidades. Porque ¿cuántos cantan o cuántos tocan sin tener unción, sin que nada pase? Pero qué horrible es cantar y tocar sin unción. Y qué bendición es cantar y tocar con unción. Entonces, eso viene del Señor, ¿verdad? Él escribe varios salmos y después de su muerte, fíjese que cuando él muere, hay algo muy interesante y es cómo se recuerda de él, cuál es el recuerdo o la memoria que se tiene de él. Y es con el profético título de vidente. Segundo libro de Crónicas 29:30. Si el Señor nos permite, vamos a ver un poquito más del Salmo 73. Pero ahorita yo quiero, esto es verdad, la vida de Asaf.
29:30. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová. Oiga, fíjese, pero esto que voy a leer ahorita, esto es resultado de aquel Salmo 73, de que hubo un cambio en él, hubo una madurez en él. Oiga, entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, que alabaran. Los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con los salmos que había escrito David y Asaf, ¿cómo? Vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Amén. Entonces, sí hubo una restauración en la vida de Asaf. Sí hubo una restauración y una restauración muy importante, ¿verdad? En la cual, pues, ese es el propósito de la palabra del Señor, una restauración completa en nuestras vidas. Amén. Entonces, en aquellos primeros días después de haber sido sacado del anonimato, él se encuentra o él estuvo en una posición peligrosa. ¿Por qué? Porque tuvo el honor de que su nombre estaba vinculado con el de David, a causa del puesto que él tenía. Llegó a tener una fama que excedía a su experiencia. Él tenía una experiencia y probablemente él tenía una experiencia ya con sus hermanos, con su familia y de ministrar a un grupo pequeño. Y ahora era ministrar con toda la nación. Y lógico, él pasa del anonimato a ser famoso. Y al final no es solo como en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos vemos a personas que pasan de ser un anonimato por algo que sea, llegan a ser famosos y muchos de ellos no tienen los pies puestos y se pierden? Entonces, qué tremendo es esto. ¿Cuánto hemos cometido ese error, verdad? Ya estoy yo, mire, pasamos de ser asistentes de una iglesia a ser servidores. ¿Y a cuánto se nos suben los humos por solo el hecho de, es que ahora yo soy servidor de la iglesia? Y si en la iglesia se tiene uniforme, nos creemos más que todos porque tenemos uniforme. Hubo un tiempo en el cual las iglesias, lastimosamente, como en muchas cosas, copiando cosas del mundo, porque ese es lo triste, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que en el mundo, para cualquier evento o algo, y para reconocer a alguien, entonces me acuerdo que hubo un momento en el cual la gente, los que trabajaban ahí, tenían en sus camisas, decía la palabra atrás, staff. Eso es en el mundo. Entonces esta brillante idea, como otras muchas, se llevó a las iglesias. Y entonces ahora en las iglesias veíamos a aquellos que estaban con sus camisetas o con algo que decía staff. Híjole, se creían lo más importante. ¿Y acaso, sin importar en el servicio que esté o en el tipo de servicio, el que es servidor no es para servir al pueblo, y valga la redundancia? Y es un problema, mire, en todos los ámbitos. Porque o no pasa también con el caso de la política. Alguien viene y dice, yo me voy a tirar a esta candidatura, no importa lo que sea, porque quiero servirle al pueblo. Pero cuando la gente llega a una posición, se creen lo más importante de todo, y no era servir al pueblo. Asaf tuvo un problema enorme. La fama le llegó de un momento a otro, fue un golpe rápido y eso excedía su experiencia.
Pero hay algo muy importante, la emoción de la presencia de Dios no podía confundirse con la experiencia de conocerlo a Él en la relación del pacto. Porque Asaf dijo o hizo lo que menciona allá en el Salmo 73, porque no tenía un conocimiento del Señor tan fuerte que lo mantuviera. ¿Y cuántos estamos así? El que piense que está firme, mire que no caiga. Qué difícil es ser humildes, qué difícil es mantener esa humildad. Esa es la enseñanza que estamos viendo hoy de Asaf. De que de un momento a otro el Señor a usted y a mí nos puede poner en una mejor posición, nos puede bendecir, nos puede prosperar, pero ¿estaremos en capacidad de no perdernos? ¿Quién ordenó los coros y la música? El Señor, Él lo mandó, pero no como un sustituto para conocerlo a Él. Amén. Porque estamos destinados a ser expresión de una relación con Él. ¿Qué quiero decir? Destinados a ser una expresión que lo que cantemos y adoremos sea por la experiencia, por la relación de conocer al Señor. ¿Cuántos hemos cantado sin conocerlo? Por eso el día de hoy sigue habiendo mucha gente que deja las iglesias. Y usted dice, ¿cómo es posible? Han estado años y no sé qué. Y usted puede decir, ¿cómo es posible que un líder, un maestro, un pastor deje el ministerio? Probablemente algo pasó. Y de seguro influye mucho el no conocimiento del Señor. Porque a medida lo vamos conociendo más, la enseñanza debería de cimentarnos más. Amén. La adoración no es un tipo de droga celestial, ¿verdad? Para amortiguar las aflicciones de la vida. No es que porque hoy voy a venir a adorar. No, la adoración tiene que ser igual, tanto en tiempo de aflicción como en tiempo de abundancia. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esa continuidad no la tuvo Asaf. Cuando él empezó a ver de que, bueno, yo soy el que llevo a todos a la adoración, y aquel impío está mejor que yo. Aquel impío tiene mejor casa. Aquel impío tiene mejor propiedades. Asaf era levita. Asaf era levita. ¿Y quién era o qué era la heredad para los levitas? El Señor. Entonces, en cierta manera, déjeme decirlo así, no está en la Biblia, yo estoy tomando esta idea. Probablemente con la actitud Asaf le estaba diciendo al Señor, tú como heredad no me eres suficiente porque yo quiero lo que aquel tiene. Yo quiero un mejor carro, yo quiero una mejor casa, yo quiero mejor ropa, yo quiero mejor esto y esto. ¿Quién de nosotros no ha tenido envidia de alguien por lo que tiene? Hermanos, entender que lo que el Señor le ha dado a uno es bueno. En este país existen iglesias preciosas, grandes, con muchas comodidades, que no estoy en contra de eso. No, para nada. Preciosas. Y en algún momento tal vez yo he dicho, ay, cómo quisiera una iglesia como esta. Y el Señor me podría decir,
y en la que yo te he abierto puertas. Y probablemente me podría decir, ¿y si te diera una como esta, tendrías la capacidad como para administrarla? Porque, y le explico por qué. Porque hay que pagar servicios, ¿o no? Hay que pagar agua, luz, hay que pagar seguro, hay que pagar gas para el tiempo de invierno, hay que pagar, ¿cómo se llama? El servicio de la grama, porque hay que mantener la grama recortada, la basura. ¿Cuántas cosas hay? Y que en vez de estar pensando en lo que tengo que compartir o predicar, estar pensando, ¿y de cuánto va a venir el recibo? ¿Y cuánta gente? Necesitamos que gente... Me explico, todo es de acorde a la capacidad que se tiene. Entonces, es debido a que conocemos a Dios que podemos alabarlo en medio de los sufrimientos. Asaf, que guió al pueblo en adoración, en el punto culminante de su vida espiritual, se cansó, se agotó. Estaba ocupado cada día en organizar la adoración a Dios, que sus fundamentos comenzaron a desintegrarse. Estaba más preocupado de qué alabanza vamos a cantar hoy. Y si le hacemos este arreglo y etcétera, que mantener una, que no es malo, por favor, no es malo esforzarse. Al contrario, yo estoy de acuerdo en que si alguien dice yo quiero formar parte de la alabanza, tenemos que dar lo mejor, pero dar lo mejor para Él, pero sin descuidarnos de nuestra vida espiritual. Entonces, el Espíritu Santo registra el testimonio que Asaf dio en el Salmo 73, cómo experimentó el fracaso y cómo logró recuperarse del agotamiento espiritual al genuino regocijo de la fe. Y aquí quiero mencionar, son varios puntos, casi 18 puntos, pero vaya a decirlos. Descubrió que su problema se había originado el día que comenzó a mirar la opulenta manera de vivir de sus vecinos incrédulos. Ellos habían prosperado materialmente y no parecía que tuvieran problema alguno. Porque en el Salmo 73 dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Y dice, viendo la prosperidad de los impíos, aquellos que no se cuidaban espiritualmente, aquellos que vivían una vida desordenada. Y por eso fue que leímos los otros versículos, ¿verdad? Creo que fue en el 13. Oiga lo que iba a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Verdaderamente en vano me he cuidado, verdaderamente en vano me he consagrado. Oiga las palabras. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él se fijó en que aquellos impíos, aquellos arrogantes, habían prosperado materialmente. Y pareciera que no tuvieran problema alguno, de que así como eran, iban prosperando más y más. Asaf había sido instruido bajo la ley de Moisés, y aunque había sido tocado por la gracia, creía que su fe, su dedicación a Dios o su trabajo lo hacían merecedor de la bendición material de Dios. Él creía que por haber estado en esa posición, ¿cómo era posible que aquel director o aquel director de alabanza viviera en una casita? ¿Cómo es posible que aquel gran director que hace bajar la presencia de Dios tuviera un carro viejo? ¿Cómo es posible? Y es lo que el mundo nos ha vendido. Pero es que el Señor no nos va a prosperar si nosotros no damos muestra de una madurez espiritual. Amén.
Muy parecido, ¿verdad?, al hermano del pródigo, al hermano mayor. Yo aquí he estado todo el tiempo contigo, Padre, y he trabajado y nunca me has dado, nunca me has dado. Y dice el Padre, si no lo has agarrado, ¿por qué no has querido si todo es tuyo? Como creyentes debemos de saber que el Señor es una seguridad para nuestras vidas. ¿Cuál era la heredad? ¿Qué es una heredad? Es algo que nos dejan para que podamos vivir, ¿verdad?, toda nuestra vida y desarrollarnos. Es una bendición cuando alguien muere, ¿verdad? Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién es su seguridad? ¿Lo económico o el Señor? Si es el Señor, no le va a faltar nada. Y si usted y yo damos señales de madurez y que eso no nos va a mover, amén, y que eso no nos va a mover, porque la palabra dice también, ¿verdad?, no me des riquezas. Oiga, aquel que tiene sabiduría, oiga lo que dijo el predicador, no me des riquezas, no va a hacer que me pierda. Tampoco, Señor, no me des pobreza, no va a hacer que blasfeme contra ti. Pero manténme del pan necesario, que es mejor entonces. ¿Qué hizo Asaf? Cometió un error en no aceptar el honor y la gloria que era solo de Dios. Llegó a preguntarse, ¿por qué ellos tienen más que yo? Si yo soy el que estoy al frente, si la presencia de Dios desciende por mí. Asaf fue fuertemente tentado a envidiar la prosperidad del impío, lo cual es tentación frecuente que prueba la gracia de muchos creyentes. Hay tormentas, hay dificultades que van a probar cuán resistente es nuestro cimiento. La gente necia e impía tiene, a veces, una gran cuota de prosperidad exterior, externo, pero interno son pobres. Y es preferible que usted y yo, internos, seamos ricos, porque si lo tenemos todo, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Esta gente necia e impía, ¿verdad?, que tiene una cuota de prosperidad externa, parecen tener la menor cuota de problemas de esta vida, ¿o no es así? Y parecen tener la mayor cuota de comodidades. ¿Qué más vemos en ellos? Viven sin temor a Dios y no obstante a eso, prosperan y progresan en el mundo. No tienen temor de Dios. Y probablemente usted puede decir, yo tengo temor de Dios y no prospero, ¿y por qué? Tengamos cuidado de no cometer el error de Asaf, ¿verdad? Los malos suelen pasar su vida sin muchas enfermedades y la terminan sin gran dolor. En cambio, hay muchas personas piadosas que sí, que decimos, ¿cómo es posible que yo que soy cristiano estoy enfermo? ¿Cómo es posible que a mí me cayó esto? Que me vino esta enfermedad, que estoy con esta dificultad, con esta deuda, etcétera. Pero es que nuestras vidas como hijos de Dios no se acaban aquí. Nosotros tenemos, este solo es un paso y es lo que muchas veces nos cuesta, porque nuestra alma quisiera disfrutar cosas ya. Estos que son malos no se asustan con el recuerdo de sus pecados, ¿verdad? Ni con la perspectiva de su miseria y mueren sin terror. No hay nada más después de la vida, aquí se acabó todo y nosotros ahí andamos cuidándonos de no fallar al Señor. Pero aprendemos que el curso verdadero de la santificación
consiste en limpiar al hombre de toda contaminación, tanto del cuerpo como del alma. Pero Asaf llegó a plantear este gran principio por el cual está resuelto a permanecer firme. Porque en el Salmo 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Y qué es este gran principio? La bondad de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, la cual no puede ser removida. Y esto trae buenos pensamientos de Dios para nuestras vidas, que nos fortalecen contra las tentaciones de Satanás. Amén. Entonces, servir a Dios y guardar sus ordenanzas nunca será en vano. Vivir una vida de santidad o una vida de consagración nunca será en vano. Y eso es con lo que usted y yo debemos de luchar cada día. Mantener una vida de consagración. Y hay algo, y quiero terminar con esto. Ahí mismo estoy muy atrás. En el versículo, en el capítulo 73. Déjeme decirle, se me fue dice el 25, Salmo 73, 25. Oiga cómo empieza a cambiar. Yo le voy a pedir que lea el 73 usted, ¿verdad? Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mire parte de las reflexiones. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Y oiga lo que dice el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Está agotado de esperar promesas que el Señor no le ha prometido? Y termina: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Si usted se siente agotado y siente que está haciendo y que los demás están prosperando y usted no prospera, oiga lo que este hombre dijo: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermano, hermana, su heredad, así como la de Asaf, la heredad de Asaf como la nuestra, es el Señor. Y no hay mejor cosa que eso. Así que el Señor nos ayude a no desviarnos y a guardar nuestras vidas antes de caer. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu bendición en el cual nos has permitido, Padre, poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos a tener esta madurez espiritual que necesitamos. Ayúdanos a dejar de ser niños. Ayúdanos a dejar de ser fluctuantes, a tener un cimiento, a tener, Señor, esta madurez. Ayúdanos en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que pase feliz noche, que el Señor les bendiga. Amén.